Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta que es la cuarta parte de Planea 2021. En esta sesión explicaremos los problemas de nuestro cuadernillo de trabajo a partir del número 31, el cual nos dice: ¿cuántas aristas tiene el siguiente cuerpo geométrico? Y en esta figura observamos que es un cubo. Recordemos que las aristas son las uniones que existen entre cada uno de los planos. El cubo, al estar en 3 dimensiones, significa que son 3 planos los que se analizan. Por lo tanto, cada uno de los planos, observemos que tiene 1, 2, 3, 4 aristas. Entonces, estas 4 aristas las vamos a multiplicar por 3, ya que como está en 3 dimensiones, son 3 planos. Por lo tanto, 4 por 3, la respuesta sería el inciso D, 12. 12 aristas. Vamos a resolver el problema número 32, el cual nos dice: A, B, C y D son 4 puntos consecutivos y colineales. M y N son los puntos medios de los segmentos AB y segmento CD, respectivamente. Calcúlese la longitud del segmento MN si segmento AC es igual a 15 centímetros y segmento BD es igual a 25 centímetros. Muy bien, aquí tenemos este esquema. Lo que nos está diciendo es que estos 4 puntos son colineales, es decir, pertenecen a una misma línea recta, A, B, C y D. Otro de los datos que nos están diciendo es que este dato, que es el segmento AC, de A a C, vale 15 centímetros, y este otro dato, segmento BD, de B a D, que mide 25 centímetros. Otro dato muy importante es que M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CD. Bien, aquí voy a empezar a escudriñar mi problema. M, que es esta parte de aquí, dice que es el punto medio de este segmento. Quiere decir que esta parte y esta porción deben de medir exactamente lo mismo, porque este es el punto medio. Todo esto se divide en 2 partes exactamente iguales. No sabemos la medida, así es que yo lo voy a representar con una incógnita y vamos a llamarle que esto vale A. Y si esta parte vale A y esta mide lo mismo que esta primera parte, quiere decir que esto también va a valer A. Ahí está. Por otro lado, no sabemos tampoco la distancia que existe del segmento BC. También vamos a llamarle otra de las letras, vamos a llamarle C. Y en este problema también nos dice que N también es punto medio del segmento CD. Este segmento CD tiene este punto medio N, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que explicamos en esta parte del problema. Está dividido en 2 partes exactamente iguales, no sabemos cuál es su valor. Sin embargo, esta porción debe de medir exactamente lo mismo que esta, ya que este es un punto medio. Vamos a llamar aquí con otra incógnita, vamos a llamarle B minúscula, y por lo tanto este también va a ser B minúscula. Muy bien, con estas variables vamos a hacer igualaciones. Primero que nada, observemos que 2 veces A más esta C va a ser igual a, observemos que esta distancia a esta distancia debe ser igual a 15 centímetros, que es este dato, el segmento AC. Entonces, al sumar 2A y esta C, va a ser exactamente lo mismo, la misma distancia, que es 15 centímetros. De esta forma, vamos a hacer otra igualdad con este dato. Observemos que si nosotros sumamos 2 veces B más esta C, va a tener como longitud de aquí hasta donde termina C, que son 25 centímetros. Muy bien, ahí ya tenemos 2 igualdades. Ahora lo que vamos a hacer es una suma y resta de términos semejantes. Voy a empezar con 2A, no tengo con quién sumar 2A, lo bajo exactamente igual. Siguiendo el orden alfabético, vamos con 2B, no tengo otra B. En este caso sí tengo una C en la primera ecuación y otra C en la segunda ecuación. Una C más 1C sería 2C. Y esto va a ser igual a, sumamos 15 más 25, que es igual a 40.
Muy bien. Ahora observemos que esta igualdad tiene como característica que el 2 y el 40 los podemos simplificar y dividir toda la igualdad entre 2. Entonces, todo esto, si lo dividimos entre 2, nos va a quedar A más B más C igual a 20. Ahí lo tenemos. Dividimos 2 entre 2, nos queda solamente A. Dividimos 2 entre 2, nos va a quedar solamente B. Y dividimos 2 entre 2, solamente nos queda C. Y aquí vamos a dividir 40 entre 2, de ahí que salga este 20. Esta igualdad que tenemos aquí, observemos ahora que una letra A es esta porción, una letra B es esta porción y una letra C es esta porción. Una A más una C más una B, observemos que es exactamente la misma distancia del segmento MN, la cual me pide calcular en este problema. Por lo tanto, ya tenemos aquí la respuesta. El segmento MN es igual a 20. El inciso correcto sería el inciso C. Vamos a resolver el problema número 33, el cual dice: una fábrica desea empacar su producto en latas cilíndricas y transportarlas en cajas como las que se muestran en la siguiente figura. Esta caja, con sus dimensiones, es un prisma rectangular. Tenemos que recordar cuál es la fórmula para poder calcular el volumen de un prisma rectangular, que es esta caja. Vamos a calcularlo debido a que necesitamos saber el volumen total, la capacidad total de la caja en la cual me servirá para transportar estas latas. Y el volumen lo calculamos multiplicando sus tres dimensiones, es decir, hay que multiplicar 1.08 metros por 0.54 metros por la tercera dimensión, que es 0.45 metros. Y el volumen de la caja va a ser igual a 0.26244 metros cúbicos. Este sería el resultado del volumen de esta caja. Ahora vamos por el volumen de este cilindro, el cual irá depositado dentro de esta caja. Antes que calcular el volumen de este cilindro, voy a hacer esta pequeña aclaración y observación. Un cilindro va a ocupar este espacio, algo así. Ahí lo tenemos. Básicamente, el cilindro en la caja ocupará el espacio de un prisma rectangular. Aunque estos espacios no queden utilizados por la lata, esto sobraría, esto vendría siendo la lata. Entonces representará básicamente el volumen de un prisma rectangular también. No nos confundamos y no vayamos a calcular el volumen de un cilindro, porque en realidad ocupa más espacio. No se utiliza, como lo dije aquí, en las esquinas. Sin embargo, esta porción quedará ocupada dentro de la caja. Entonces, conclusión, el volumen 2, que sería el volumen que ocupe cada una de las latas de un prisma rectangular, básicamente también tendría que multiplicar sus tres dimensiones. Esto que nos están dando aquí vendría siendo el diámetro y el diámetro, y cada diámetro vale 9 centímetros. 9 centímetros y 9 centímetros. Y bueno, tiene una altura de 15 centímetros, pero bueno. Otro dato muy importante es: las dimensiones con las que estamos trabajando en la caja son metros, y aquí nos lo están dando en centímetros. Lo que tenemos que hacer es transformar de centímetros a metros para trabajar con las mismas unidades. Para ello, lo único que tendré que hacer es dividir 9 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si dividimos 9 entre 100, la primera dimensión sería 0.09 y ya como metros. Lo mismo ocurrirá con esta segunda dimensión. 9 entre 100 es 0.09 metros. Y la tercera dimensión sería la altura de la lata, que en este caso es 15 centímetros, 15 entre 100, que es 0.15 metros. Pasamos estos datos a la calculadora, multiplicamos y el resultado será
0.001215 metros cúbicos. Ahí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos el volumen de la caja y el volumen de cada una de estas latas, el volumen que ocupa dentro de esta caja, la última operación que tendríamos que realizar para saber la cantidad de latas que podemos depositar dentro de esta caja será dividir el volumen total de la caja. Vamos a dividir, vamos a decir que latas va a ser igual a 0.26244 metros cúbicos entre el volumen de cada una de estas latas, que sería 0.001215 metros cúbicos. Y al pasar los datos en la calculadora de esta división, nos dará como resultado 216. Esta sería nuestra respuesta final y vamos a elegir la opción en la que vaya el rango de 216 y observemos que sería el inciso D, que son de 215 a 220. Esta sería nuestra respuesta correcta. Resolvamos el problema número 34, el cual dice: ¿cuál es el número de diagonales totales en la siguiente figura? Tenemos aquí un heptágono, un polígono regular de 7 lados. Para poder calcular el número de diagonales totales tenemos la fórmula: diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados del polígono, que en este caso tiene 7 lados. Vamos a reemplazar este dato, decimos que es 7 lo que vale n, paréntesis, 7 menos 3 dividido entre 2. Diagonales va a ser igual a 7 multiplicado por 7 menos 3, que sería 4 sobre 2. Diagonales es igual a 7 por 4, que serían 28, entre 2. Por lo tanto, diagonales es igual a 28 entre 2, que serían 14. 14 sería la respuesta correcta, el inciso B. Vamos a resolver el problema número 35, el cual dice: halla X si A, B, C, D, E, F y A, P, Q, F son polígonos regulares. Recordemos que una de las características de los polígonos regulares es que sus ángulos interiores todos miden exactamente lo mismo. Aquí tenemos dos polígonos regulares, el mayor A, B, C, D, E, F, que es un hexágono regular, y este que está dentro del hexágono A, P, Q, F, que es un cuadrado, ya que sus ángulos interiores miden 90 grados cada uno de ellos. Pero bueno, ahora vamos a calcular cuánto mide el ángulo interior, cada uno de los ángulos interiores de este hexágono regular. Para ello tenemos la siguiente fórmula: ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 sobre n. Y esta fórmula la utilizaremos para el hexágono precisamente. Un hexágono tiene 6 lados, por lo tanto n es igual a 6. Reemplazamos valores. Ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por lo que vale n, que es 6, menos 2, todo sobre lo que vale n, nuevamente 6. Ángulo interior es igual a 180 grados por 6 menos 2, que sería 4, dividido entre 6. Esto es igual a 180 por 4, 720 entre 6. Y 720 entre 6 va a ser igual a 120 grados. 120 grados es lo que mide todo un ángulo interior del polígono regular, que es este grande, que es el hexágono. Muy bien, en este problema nos pide calcular este valor, este ángulo X. Observa que aquí se forma un triángulo, y este triángulo, observa muy bien, porque es un triángulo isósceles. La característica de los triángulos isósceles es que al menos dos de sus lados y dos de sus ángulos interiores miden exactamente lo mismo. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Bien, observemos que está involucrado aquí este cuadrado.
cada uno de los lados del cuadrado equivalen a cada uno de los lados del hexágono. Entonces, si este lado que comparte el triángulo con el lado del cuadrado debe ser lo mismo, la altura del cuadrado con la base del cuadrado. Y observa que la altura del cuadrado es uno de los lados del triángulo. Por lo tanto, este que es un lado del hexágono también debe ser lo mismo que este lado del cuadrado. Quiere decir que este lado y este son congruentes, miden lo mismo. Ahí está, que son isósceles. Ahora, otro dato importante. Todo este ángulo mide 120 grados. Pero a esos 120 grados le vamos a restar los 90 del ángulo recto del cuadrado. Este de aquí, se los vamos a restar para saber este pequeño ángulo. Este de aquí. Entonces 120 menos 90 grados, que es igual a 30 grados. Este pequeño ángulo mide 30 grados. Y aquí ya vamos construyendo nuestra ecuación. Observemos que 30 grados, que es este de aquí, más este ángulo tiene que ser igual a este, ya que son isósceles. Ya lo explicamos por qué son isósceles. Entonces este ángulo debe ser igual a este de acá. Entonces aquí tenemos 2x. Y recordemos que la sumatoria de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe ser igual a 180 grados. Muy bien, pues vamos a despejar x. 2x va a ser igual a 180 grados menos 30 grados, de más pasa a menos. 2x es igual a 180 menos 30, que son 150. X es igual a 150 grados entre 2. Y x va a ser igual a 150 entre 2, 75 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Resolvamos el problema número 36, el cual dice: encuentra el número de diagonales del dodecágono que puede trazarse desde todos sus vértices. Este problema lo vamos a resolver con la misma fórmula que utilizamos en el problema número 34 para las diagonales, el cual nos decía: diagonales es igual a n por n menos 3, todo esto dividido entre 2. Vamos a ver el valor de n. N en este problema dice que es un dodecágono que tiene 12 lados. N es igual a 12. Vamos a reemplazar valores. Diagonales es igual a 12, que es esta primera n, por otra n, 12 menos 3 y todo dividido entre 2. Diagonales es igual a 12 por 12 menos 3, que es 9, entre 2. Esto es igual a 12 multiplicado por 9, que son 108, entre 2. Y 108 entre 2 es igual a 54. La respuesta correcta es el inciso C. Resolvamos el problema número 37, el cual nos dice: calcular el área de la base y el volumen del prisma pentagonal regular que se muestra en la siguiente figura. Muy bien, aquí tenemos la figura y nos pide calcular dos cosas. Primero que nada, calcular el área de la base, que es de forma pentagonal. Muy bien, vamos a recordar que para calcular el área de la base necesitamos la fórmula: área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Muy bien, y bueno, vamos a calcular el área. Para calcular el perímetro, recordemos que es la sumatoria de todos los lados de la figura geométrica. Entonces, observemos que aquí cada uno de los lados nos está diciendo el problema que vale 7.26,5 centímetros. Bueno, entonces lo que haremos será multiplicar 7.265 centímetros por la cantidad de lados, que en este caso son 5 lados, estamos hablando de un pentágono. Y esto lo vamos a multiplicar por el apotema. En este problema nos está diciendo que el apotema vale 5 centímetros. Ahí lo tenemos. Y la fórmula nos dice que finalmente todo esto es dividido entre 2. Ahí está. Área va a ser igual a... hacemos estas multiplicaciones correspondientes. Y esto nos va a dar como resultado 181
19.625. Y bueno, esto hay que dividirlo entre 2. Recordemos que estamos trabajando con centímetros cuadrados, es área. Por lo tanto, área va a ser igual a 181.625 entre 2. Eso nos da como resultado 90.8125 centímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos aquí el área. Ahora nos falta el volumen. Y si ya tenemos el área y queremos el volumen de este prisma pentagonal, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Y aquí nos está diciendo el problema que la altura vale 14. Entonces, volumen va a ser igual a esto que es el área de la base, 90.8125 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, que son 14 centímetros. Volumen va a ser igual a 1271.375 centímetros cúbicos. Muy bien, y teniendo las respuestas del área y el volumen, observemos que la respuesta correcta sería el inciso B. Vamos a resolver el problema número 38, el cual nos dice: María regala a su padre un bestseller por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapas duras que tienen forma de prisma rectangular, siendo sus medidas 18 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. Calcula su volumen. Aquí en el problema nos está diciendo que se trata de un prisma rectangular y necesitamos su volumen. Primero tenemos que recordar la fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular y básicamente sería multiplicar sus tres dimensiones: A, que vendría siendo el largo; B, que vendría siendo el ancho; por C, que vendría siendo el grosor. Básicamente, entonces, vamos a multiplicar las tres medidas que nos está ofreciendo el problema. En este caso sería 18 centímetros, que representa el largo, por 12 centímetros, que representa el ancho, por 6 centímetros, que representa el grosor. Y bueno, multiplicando estas tres medidas nos da como resultado 1296 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Resolvamos el problema número 39, el cual nos dice: se pretende pintar el área sombreada de la siguiente cancha. Si el pintor cobrará 20 pesos por metro cuadrado, la pregunta es: ¿a cuánto asciende el costo de la mano de obra? Vamos a considerar con pi como 3.14. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de toda la cancha. Para ello tenemos que considerar que es un rectángulo y la formulita para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Y es precisamente los datos que nos está ofreciendo este problema, la base y la altura. Entonces decimos que área va a ser igual a, multiplicamos la base, que son 26 metros, por la altura, que en este caso son 14 metros. Entonces pasamos estos datos a la calculadora, 26 por 14, y esto nos da como resultado 364 metros cuadrados. Esto representa el área total de la cancha. Sin embargo, nos interesa pintar todo excepto esta parte de aquí, que es el centro, un círculo. Entonces, a esta área le tendríamos que restar el área del círculo para poder pintar lo que realmente nos interesa. Recordemos que para calcular el área de un círculo se utiliza la fórmula pi por radio al cuadrado. Vamos a calcular el área de ese círculo. Área es igual a lo que vale pi, que es 3.14, es lo que me está diciendo el problema que considere pi, 3.14, multiplicado por lo que vale el radio. Ojo, porque este dato que nos está dando el problema es el diámetro de extremo a extremo según el esquema, y el radio recordemos que es la mitad del diámetro. Entonces en realidad sería aquí 2 metros elevado al cuadrado. Área va a ser igual a 12.56 metros cuadrados.
Ya que tenemos ambos resultados, ahora vamos a hacer una pequeña diferencia para poder calcular lo que realmente me interesa, es decir, todo el área excepto el círculo. Entonces vamos a decir que área total va a ser igual a 364 metros cuadrados menos el área del círculo, que es 12.56 metros cuadrados. Área total va a ser igual a, hacemos esta pequeña resta y esto nos dará como resultado 351.44 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el área que realmente me interesa pintar de toda la cancha. Ahora, esos 351.44 metros cuadrados los multiplicaré por lo que me cobran por pintar metro cuadrado, que en este problema me dice que son 20 pesos por metro cuadrado. Entonces esto lo multiplicamos finalmente por 20 para que me dé el costo total, y al multiplicar esto nos va a dar como resultado 7.028.8 pesos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. Resolvamos el problema número 40, el cual nos dice: determina la longitud del segmento CC'. Tenemos aquí el esquema y observemos que son triángulos semejantes, y de acuerdo al criterio de semejanza de triángulos tenemos el siguiente teorema. Decimos que segmento AB sobre segmento B', que son las medidas del triángulo pequeño, va a ser igual a, ahora tomamos las mismas medidas correspondientes del triángulo mayor, es decir, será igual a AC, segmento AC, que es la base completa, sobre esta parte de aquí, que sería segmento CC'. Muy bien, ya tenemos formada nuestra proporción de acuerdo al criterio de semejanza de triángulos. Ahora vamos a reemplazar los datos que conocemos para poder determinar el valor del segmento CC', que vendría siendo esta parte de aquí que llamaré X. Reemplazando datos, vamos por AB, segmento AB, que es 1.4 metros, sobre el segmento B', que es 0.8 metros, y esto lo vamos a igualar a el segmento AC, que vendría siendo toda la base completa, que en este caso sería 1.4 más 3, 4.4 metros, y esto lo vamos a dividir entre CC', que es precisamente lo que buscamos, lo vamos a llamar X. Muy bien, ya que tenemos reemplazado los datos, ahora ¿cómo resolvemos este tipo de proporciones? Es mediante la regla de tres simples, productos cruzados. Es decir, vamos a multiplicar primero 1.4 metros por X, que sería 1.4x igual a, y ahora vamos a multiplicar 0.8 metros por 4.4 metros. 1.4x va a ser igual a, multiplicamos estos datos y esto nos da como resultado 3.52 metros cuadrados. Y ahora este 1.4 que estaba multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, 3.52 metros cuadrados entre 1.4, bueno, y estos también son metros, por lo tanto el valor de X va a ser igual a, dividimos estas dos cantidades y nos va a dar como resultado 2.51 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. Muy bien, espero que te haya sido útil este video. Si es así, te pido que te suscribas, comentes en la parte de abajo para saber desde dónde nos estás viendo y por supuesto me dejes tu manita arriba, ya que al llegar a los 100 likes vamos a subir la parte número 5. Muy bien, sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.